Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para los creyentes, hermanos, una de las mayores bendiciones que ha recibido por gracia es la salvación. Creo que cada uno de nosotros puede darle gracias a Dios por ello, por la salvación. Aunque entendemos que no merecíamos ese don, sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros a pesar de nuestra condición de pecadores. Otra de las bendiciones, sin dudas, que el Señor ha dado al creyente es la palabra inspirada. El libro que usted tiene en sus manos es, en efecto, la misma palabra de Dios. En estos versículos el apóstol Pedro aborda la naturaleza de la profecía bíblica después de haber subrayado la importancia de ella como una guía segura en el versículo 19. Ahora, en estos versículos veremos cómo el apóstol Pedro demuestra que las profecías bíblicas tienen su origen en la mente de Dios y que su mensaje está inspirado por el Espíritu Santo. En consecuencia, las Escrituras se establecen como la única fuente de verdad, proporcionando al creyente la orientación necesaria para poder vivir conforme a la voluntad predeterminada por Dios. Ponga sus ojos rápidamente en el verso 20. La primera frase que dice el apóstol Pedro aquí: entendiendo primero esto. El apóstol Pedro se dispone entonces a enseñar lo que conocemos como la doctrina de la inspiración de las Escrituras, la cual es una de las doctrinas muy fundamentales en la Biblia. Aceptar la inspiración de la Escritura garantiza que la Biblia es auténtica y confiable. Al reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios, afirmamos que su mensaje entonces es veraz y libre de errores. Este entendimiento proporciona una base firme para confiar en las promesas divinas y en la integridad del Evangelio, asegurando que nuestras creencias están fundamentadas en la verdad inmutable revelada de Dios. Adherirse a esta doctrina permite a los cristianos comprender las Escrituras como un medio esencial para conocer a Dios y recibir toda su revelación e iluminación y orientación para sus vidas. Sin la inspiración, no habría garantía de que las enseñanzas bíblicas sean aplicables y relevantes para la vida diaria del creyente, y por consecuencia la Biblia solo sería un libro de texto cualquiera. Lo que hace la diferencia a ese libro que usted tiene en sus manos es la inspiración de Dios a otro libro cualquiera. Entonces Pedro dice aquí, entendiendo primero esto. La Biblia de la Reforma dice de la siguiente manera: pero antes que nada deben de entender esto. Esta introducción subraya la necesidad de una comprensión fundamental antes de abordar el tema de lo que Pedro va a exponer. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con esta expresión? ¿Qué es lo que él desea que su audiencia comprenda con claridad? Y para captar un poco el significado, lo que Pedro quiere decir, es necesario considerar el texto en el cual se encuentra esta carta. Como ya lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo, en la época en que Pedro escribió esta carta, la iglesia primitiva enfrentaba numerosos desafíos, entre los cuales destacaban los engaños de los falsos maestros. Estos desafíos incluían la proliferación de doctrinas erróneas que amenazaban la integridad de la fe cristiana. Estos individuos distorsionaban la enseñanza cristiana y con frecuencia manipulaban las Escrituras para avalar sus propias ideologías y doctrinas erróneas.
Su conducta no solo corrompía la pureza del mensaje cristiano, sino que también engañaba a los fieles, desviándolos de la verdad revelada y poniendo en riesgo la integridad de la fe. Y en respuesta a esta grave situación, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribió estos versículos con el propósito de salvaguardar la integridad del evangelio y de advertir a los fieles sobre los peligros a tales enseñanzas corruptas de estos hombres impíos. Por esta razón, Pedro quería que los cristianos supieran y entendieran que, como dice nuestro texto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Cuando Pedro afirma que la profecía de las Escrituras no es de interpretación privada, él no se está refiriendo al método de interpretación o comprensión de los textos bíblicos en sí, aunque es innegable que ningún texto debe ser interpretado de una manera aislada de su contexto. Esta es una verdad que el creyente puede interpretar la Escritura por sí solo. Y solo para dar un ejemplo, es nomás para hacer un contraste, lo cual este versículo está diciendo Pedro aquí. Aunque Pedro no está diciendo que de la interpretación privada es que nosotros no podamos interpretar eso, no está diciendo eso, lo vamos a mirar más adelante, aunque también eso es una verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que os enseñe nadie, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según os ha enseñado permanecer en él. Esta palabra de unción, muchos hombres la han malinterpretado, pero esta palabra de unción significa que Dios da la sabiduría por medio de su hermoso Espíritu Santo para poder entender todo lo que Él ha escrito en su palabra. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede interpretar la Biblia? Claro que puede, porque tiene el Espíritu Santo en él. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven? El Espíritu Santo juega un papel crucial en la interpretación bíblica, guiando a los creyentes a comprender la verdad de ella. El contraste a esta situación radica en que aunque todo falso maestro afirma estar guiado por el Espíritu Santo, su interpretación de la palabra de Dios revela rápidamente la falsedad de su afirmación. Dado que la Biblia no fue originada por voluntad humana, resulta igualmente imposible comprenderla adecuadamente mediante esfuerzos meramente humanos. No podemos entender la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios por mérito humano. No podemos. Necesitamos como creyentes la guía del Espíritu Santo para poder hacerlo. La traducción de este versículo en la Reina Valera puede llevar a cierta confusión en cuanto a su significado. La Nueva Versión Internacional proporciona una traducción que aclara mejor en el texto original, expresándolo de la siguiente manera: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Pedro entonces aquí está haciendo referencia al origen de la palabra profética. ¿De dónde se originó esa palabra profética? No a la manera en que los hombres la interpretan. Eso es lo que Pedro no quiere decir aquí. El argumento de Pedro es que cuando los profetas se sentaron a escribir, la inspiración de sus palabras provino directamente de la mente de Dios y no de sus propias ideas. Los escritores de la Biblia no simplemente tomaron un pergamino al final del día y comenzaron a escribir sus pensamientos, sus reflexiones o lo que ellos pensaban. No, eso no es lo que Pedro está diciendo aquí. Más bien, lo que ellos produjeron fue una revelación divina directa, originada en la mente de Dios y transmitida a través del Espíritu Santo, garantizando así la autenticidad y la autoridad de las Escrituras como la fiel y verdadera palabra de Dios.
Ahora, con esto en mente podría surgir una pregunta. ¿Podemos confiar en lo que los profetas escribieron? La respuesta es sin lugar a dudas que sí. Y podemos tomar ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a tomar un par de ellos. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Este pasaje, amados hermanos, Jeremías redacta una carta dirigida a los ancianos de Jerusalén. Sin embargo, es crucial notar que Jeremías no escribe simplemente lo que él piensa o considera más adecuado escribir para sus destinatarios. Más bien les transmite, gracias mi niña, más bien él transmite exactamente lo que Jehová le ordena escribir. Este acto, hermanos, subraya la autoridad y la precisión con lo que las escrituras fueron dictadas, confirmando que los mensajes de los profetas provienen directamente de la voluntad divina y no de opiniones humanas. Y fíjense, hermanos, en este capítulo Jeremías emplea la frase "así ha dicho Jehová" 13 veces. Y esto lo hace para subrayar que el contenido de la carta no proviene de sus propias ideas o juicios o de lo que él cree o piensa. Él escribe directamente lo que Dios le ordena que debe de escribir. De esta manera se esfuerza entonces que la palabra de Dios es verdadera. Otro ejemplo, tomamos el mismo Jeremías, pero el capítulo 30, versículo 1, dice, leemos, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, fíjense lo grandioso, lo hermoso de esto, hermanos, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Notamos? Lo que Jeremías escribe no fue sus pensamientos, fue lo que Dios quiso que se escribiera exactamente. En Éxodo miramos en el capítulo 17, 14, Jehová instruye a Moisés y le dice, escribe esto para memoria en un libro. De manera similar, en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 1, Jehová ordena al profeta, toma una tabla grande y escribe. En el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 2, Jehová dice, escribe la visión y declárala en tablas. Así, tanto los autores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento actuaron como fieles escribas de la revelación divina de Dios. Dice John MacArthur, la inspiración verbal y plenaria de la Escritura significa que cada palabra de la Biblia es el resultado de la dirección del Espíritu Santo. Los autores humanos escribieron bajo la guía divina, asegurando que lo que se registró en las Escrituras fuera completamente fiel a lo que Dios deseaba comunicar, a pesar de sus diferentes estilos y contextos históricos. El mensaje final es totalmente coherente y sin errores. Fin de la cita. El libro que usted tiene en sus manos, amado hermano, es la misma palabra de Dios. La idea es que las Escrituras no son un producto de la voluntad humana, sino de la voluntad divina. Y esta certeza se confirma por lo que Pedro dice a continuación, versículo 21, porque dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esta pequeña frase de porque nunca introduce una explicación fundamental sobre lo que Pedro había expuesto previamente. Pedro aclara que el origen de las profecías no surgieron nunca de la voluntad humana, ni que fue el resultado de especulación o descubrimiento individual de los profetas. En lugar de eso, las profecías tienen su raíz en la voluntad de Dios, manifestándose a través de la inspiración directa del Espíritu Santo. Esto, hermanos, enfatiza que las Escrituras y sus profecías son
únicamente por voluntad de Dios. No es producto de la iniciativa de los hombres humanos, de la naturaleza humana, perdón. Pedro deseaba que sus lectores comprendieran la grandeza de esta verdad. Y de igual manera, amada iglesia, esto nos anima como creyentes a confiar plenamente en las Escrituras como nuestra guía a seguir, a reconocer que las Escrituras son la revelación auténtica y confiable de Dios. Somos exhortados a aferrarnos con mayor firmeza a sus enseñanzas, encontrando en ella la guía y la autoridad necesaria para nuestra vida espiritual. Hermanos, aunque pueda parecer sorprendente, dentro del círculo cristiano hay personas que profesan ser creyentes y en realidad no lo son. Y sabes, porque algunos de ellos no aceptan esta verdad de que la palabra de Dios, la Biblia que tienes en tus manos es la misma palabra de Dios. Hermanos, y la base fundamental para el creyente es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando una persona niega esta verdad, niega que la palabra de Dios es la misma mente de Dios escrita, está en esencia negando esta verdad fundamental y rechazando directamente la voz escrita de Dios. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de personas que mostraron el rechazo de la palabra de Dios y cómo esto puede llevar consecuencias negativas. Por ejemplo, tú conoces esta historia de Faraón. De niños nos las enseñaron en las iglesias. Faraón, el rey, es conocido por su dura resistencia a las demandas de Dios a través de Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud. En Éxodo 5:2 leemos: y Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y dije ir a Israel? ¿Quién es ese del cual tú me estás hablando, Moisés? Fíjense lo que dice a continuación ahí: no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a ir a Israel. Un hombre obstinado, que no le importaba la palabra de Dios, no ponía atención a lo que Dios estaba diciendo. En Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón rechazó la autoridad de Dios y todo lo que él había dicho por medio de Moisés, y el resultado fue el endurecimiento de su corazón y trajo como consecuencia una serie de plagas que afectaron a Egipto. Su incredulidad y rechazo a la palabra de Dios lo llevaron a la destrucción de su reino. Otro ejemplo es el mismo pueblo de Dios. Durante su caminar en el desierto, los israelitas frecuentemente dudaron de la palabra de Dios. Números 14:2 y 3. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y por qué nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? El libro de Hebreos nos dice la consecuencia de esa rebelión, de rechazar la palabra de Dios. Hebreos 3:15: entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El rechazo a la palabra de Dios condujo a que una generación entera no pudiera ingresar a la tierra prometida por no obedecer lo que el Señor estaba diciendo en su palabra. Su incredulidad y rechazo de la palabra de Dios conllevó a consecuencias negativas muy significativas.
En el caso de Faraón, su persistente rechazo a la palabra de Dios lo condujo a la destrucción. De manera similar, la falta de fe del pueblo de Israel en las promesas y en las instrucciones de Dios contribuyó a su terquedad y desobediencia, lo que a su vez tuvo graves repercusiones en la historia de Israel. Estos ejemplos, amada iglesia, nos ilustran cómo la incredulidad puede traer un endurecimiento del corazón. Puede traer dolor, puede traer sufrimiento y en casos también la muerte, como sucedió con Faraón y con el pueblo de Israel. Una persona que no cree en la palabra de Dios y la rechaza, lo está rechazando directamente a Él. Hermanos, y una forma de rechazo a su palabra es no ser obedientes a ella. Porque podemos creer que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Lo podemos creer. Pero ¿cómo se manifiesta que tú crees verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Obediencia, hermano. Obediencia. Podemos tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y no digo que es malo, es bueno, buenísimo, y les animo a hacerlo. Pero cuando no se obedece lo que está escrito aquí, estamos desechando lo que Dios dice y estamos rechazando lo que Dios dice porque no obedecemos a ella. Una cosa es tener información de Dios, y le digo que es bueno. Pero otra cosa es saber quién es Dios y qué es lo que nos demanda en su palabra. Amada hermana, ¿cómo tienes tú una alta estima la palabra de Dios predicada en tu iglesia? ¿Te estás esforzando para obedecerla? ¿Crees realmente lo que está escrito en ese libro que tienes tú en tus manos? Vamos al texto, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tras establecer que la palabra inspirada no provino de la mente humana, Pedro continuó afirmando que los santos hombres de Dios fueron los receptores y los transmisores de esta revelación divina. Al referirse a estos hombres, a estos individuos como santos, Pedro enfatiza su rol especial y su separación para la tarea sagrada de transmitir la palabra de Dios, asegurando que la revelación recibida y registrada es auténtica y fiel a la intención divina. ¿Quiénes fueron esos hombres? Aunque el contexto inmediato nos dice Pedro que se refiere a los profetas, que fueron instrumentos divinamente inspirados por Dios. Esto no solamente se limitó a ellos. Miren, por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1, David declara: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, dijo esto, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Este pasaje ilustra claramente que David, al igual que los profetas, reconocía que sus palabras eran fruto de la inspiración divina de Jehová. Así la afirmación de Pedro abarca que no solo los profetas en un estricto sentido fueron, sino también otros hombres de Dios que bajo la influencia divina transmitieron la revelación de Dios con autoridad y una precisión exacta. Además, creo que es importante señalar que la Biblia fue escrita, redactada por más de 40 autores, provenientes de diversos contextos sociales y culturales a lo largo de un periodo aproximado de 1500 años.
A pesar de las diferencias en sus contextos históricos y personales, todos los autores contribuyeron a un mensaje divino constante, demostrando la influencia y dirección continua del Espíritu en la revelación de la palabra de Dios, o sea, ese libro que usted tiene en sus manos. Dios no eligió hombres eminentes, ni a los más capacitados, ni a los de mayor entendimiento para redactar las Escrituras. Pedro, un pescador. Incluso muchos decían de Pedro que un hombre iletrado. ¿Por qué Dios no escogió a Nicodemo, un maestro de la ley? No fue así. Él en cambio seleccionó hombres comunes y corrientes similares a usted y a mí para cumplir esta sagrada tarea. Esta lección subraya que el origen de la Escritura no dependía de la habilidad o la excelencia humana, sino era completamente obra de Dios. La revelación divina se transmitió a través de individuos ordinarios, como usted y como yo, hermanos. Y en la actualidad Dios no se enfoca en seleccionar únicamente a los más eruditos o a aquellos que poseen un alto conocimiento teológico. Le digo, eso es bueno. Pero Dios también se alegra y elige a quienes Él le plazca para transmitir su mensaje utilizando palabras sencillas y comunes. Hermano, ¿cuál es la importancia que le das a la predicación de tu palabra, de la palabra de Dios en tu iglesia local? ¿Qué piensas a través de ella? ¿Crees que Dios está hablando a través de ella o crees que es el hombre? Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados. La palabra inspirado significa llevar o mover. En el contexto bíblico, esto implica que los autores de las Escrituras fueron guiados o llevados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Por ejemplo, este mismo verbo es usado en Hechos 27:15, que dice, y siendo arrebatada la nave, no pudimos poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La idea es que así como un barco es impulsado con gran fuerza por el viento para un lado o para el otro, así los escritores de la palabra fueron movidos o llevados por el Espíritu Santo para guiarlos a escribir exactamente lo que Dios quiso que escribieran. El Espíritu Santo, hermanos, utilizó hombres con sus talentos, percepciones peculiares y características individuales, pero al mismo tiempo protegidos del error. Cuando Pedro afirma que estos hombres hablaron, no se refiere únicamente al acto de hablar verbalmente, sino también el proceso de escribir. Esto implica entonces que la inspiración divina abarcó tanto la comunicación verbal como la redacción escrita, garantizando que cada palabra y cada mensaje reflejara fielmente la voluntad de Dios. Hermanos, qué grandioso es esto. Todo lo que tú lees en la Escritura, hermanos, es la palabra de Dios hablándote a ti. Entonces la Escritura es el producto de la colaboración entre la dirección del Espíritu Santo y la participación activa de los hombres humanos, quienes, aunque dotados de sus propias particularidades, fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir su santa y hermosa palabra. Otro texto que afirma poderosamente esta verdad la encontramos en 2 Timoteo 3:16, te lo sabes, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera similar, como Pedro y Pablo confirman que las Escrituras es la obra de la inspiración divina. Así, ambos apóstoles coinciden en que la palabra inspirada nos es dada por Dios. Por lo tanto, amada iglesia,
al momento de tomar usted su Biblia, cuando va a leer en sus devocionales o en la noche, en el momento que usted tiene preparado para alimentarse de la palabra de Dios, usted está leyendo la palabra de Dios. No es un libro escrito por filosofías de hombres. Usted está leyendo la misma palabra de Dios. Somos ricamente bendecidos, hermanos. La Escritura no es meramente un texto religioso, sino la manifestación escrita de la voluntad de Dios, y por lo tanto subestimar la importancia de la Biblia es en realidad desestimar la autoridad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Reconocer la Escritura como la palabra inspirada de Dios implica una reverencia y un respeto profundos por su comunicación y guía divina, reflejando nuestra devoción y obediencia a Él. Por esta razón, Pedro había exhortado anteriormente en el versículo 19 a que estuvieran atentos a la palabra de Dios. Amada iglesia, no tengamos por poco la santa palabra de Dios. Debemos de estar atentos a ella, y el no hacerlo implica rechazo y tenerla por poco. La palabra de Dios es un regalo para nosotros, porque por medio de ella Dios se comunicó y nos da la guía para poder tener una relación correcta con Él, para vivir una vida piadosa como Él lo demanda. Pablo escribe a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjense lo que dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino así como es en verdad, como palabra de Dios. Pablo agradece a Dios porque los tesalonicenses recibieron sus enseñanzas como la palabra de Dios, no como si él se hubiera parado enfrente y decirles, yo creo esto. Ellos entendieron que lo que Pablo dijo fue la palabra de Dios. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces miramos que este versículo afirmó de manera clara e inequívoca que la Biblia no es simplemente un producto de la mente humana, sino que es la misma palabra inspirada de Dios. La declaración de Pedro enfatiza que la Escritura no surge de ideas o reflexiones individuales de los autores humanos, sino que es una revelación divina transmitida a través del Espíritu Santo. Qué verdad, hermanos. Y eso lo entendemos por fe. Lo podemos comprender por fe. Conclusión, en estos versículos, Pedro nos ha revelado un tesoro invaluable sobre el origen de las Escrituras, que no son meramente palabras escritas en un libro, sino la viva voz de Dios que nos comunica directamente su mensaje. El apóstol enfatizó que la interpretación de las Escrituras no debe ser guiada por opiniones personales ni por interpretaciones subjetivas, ya que las profecías y enseñanzas bíblicas no emanan de la voluntad humana, sino que son resultado de la inspiración directa de Dios. Esta afirmación subrayó que la palabra de Dios es una revelación divina y auténtica, inmutable y autoritaria. Por lo tanto, todo creyente están llamados a abordar la Biblia con el máximo respeto y reverencia, buscando comprenderla conforme a su intención original, reconociendo que Dios nos da iluminación para entenderla. La inspiración divina garantiza que las Escrituras son fieles y verdaderas, ofreciendo una guía segura para la vida de fe y la práctica cristiana. Hermanos, como creyentes, al reconocer que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, debemos acercarnos a ella temerosos, reverentes,
conscientes de que cada palabra constituye una verdad de Dios y como tal debemos obedecerla. Debemos obedecerla. No basta conocimiento. Es bueno, pero debemos obedecerla. Es mejor obedecerla. Lo poquito que podamos entender, es mejor obedecerla. Para el creyente la Biblia se convierte en un mapa para navegar por las aguas turbulentas de la vida. Es nuestro compás que nos orienta hacia la verdad y nuestro faro que nos ilumina en nuestro caminar. Al comprometernos con un estudio y aplicación, experimentamos un crecimiento espiritual profundo. Hermanos, como sabes, tenemos una librería pequeña acá, hay muy buenos libros. Puedes tomar, leerlos, te edifican, pero la palabra es la que te santifica. Ella es la que te hace crecer. Es bueno leer libros, excelente, y los animo a hacerlo. Pero no debemos de cambiar un libro, un buen libro, por la palabra de Dios. Ella es la que nos alimenta, fortalece. Es Dios hablándote a través de ella. Es Dios hablándote a través de ella. Su inspiración divina nos ofrece la dirección segura y un fundamento sólido para nuestra vida de fe. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Yo no sé si en tu corazón puedes decir lo mismo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias porque por medio de ella una persona puede encontrar el mensaje central del Evangelio. Porque gracias a ella, dice Pablo, que es el poder de Dios para salvación. Gracias a ella nosotros pudimos entender lo pecaminoso que somos y lo separado que estábamos de Dios. Pero gracias a ella que nos ilumina y nos revela cómo Dios vino a este mundo a morir por un grupo de pecadores, los cuales éramos tú y yo. ¿Cómo no dar gracias a Dios por su palabra? Termino con esta frase de San Jerónimo, un teólogo y erudito del siglo XIV, y cito: cuando tú oras, tú le hablas; cuando tú lees, Él es quien te habla. Por eso te animo, amado amigo que estás aquí, si aún no has confiado en la palabra de Dios como la única fuente donde tú puedas encontrar el Evangelio, te animo a que lo hagas, para que puedas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a seguir confiando, bendito Dios, en tu santa y hermosa palabra. Este precioso libro, Padre, que tenemos aquí en nuestras manos, no es como cualquier otro. Ayúdanos como creyentes a darle el valor merecido a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ella, a esforzarnos por leerla diariamente, porque allí encontramos refrigerio para nuestros huesos, porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias por este regalo tan grande de tu palabra escrita, en los méritos de tu amado y soberano Hijo, Jesucristo. Amén.